Y ahora vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con el proselitismo político, con esta campaña, y es del congresista Roberto Sánchez. Él es candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, gran defensor de Pedro Castillo. Él estaría en estos momentos utilizando a personal de su despacho, pagado por todos nosotros los peruanos con nuestros impuestos, para su campaña proselitista. No solamente dentro del despacho congresal, se los lleva también afuera, incluso en los exteriores de Barbadillo, muy cerca a Pedro Castillo, donde los vamos a ver pues tomando fotografías y ondeando banderas. Uno de ellos es, además, que recibe sueldo del Congreso de la República, nada menos que el sobrino de Pedro Castillo, que estuvo prófugo de la justicia por varios meses. Estamos hablando de Gianmarco Castillo. Él recibe sueldo, se lo pagamos nosotros y todavía guarda los secretos del búnker de Zarratea. La nota es de Juana Avellaneda. El congresista de la República, Roberto Sánchez, huye de las cámaras de Cuarto Poder. ¡Congresista Sánchez! ¡Congresista! ¡Congresista Sánchez, por favor, responda a Cuarto Poder! A este padre de la patria no le gusta dar explicaciones cuando se trata de rendir cuentas respecto al uso de recursos públicos para financiar su campaña política. Su centro de operaciones no es el local de Juntos por el Perú, sino los exteriores del penal de Barbadillo. Concentrémonos todos aquí, el viernes 8:30 aquí en Barbadillo. ¡Viva la libertad del presidente! ¡Viva la libertad! Su bandera de campaña electoral no es solo la excarcelación del recientemente sentenciado expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración, sino que utiliza a sus subordinados, los trabajadores de su despacho, cuyos sueldos salen del bolsillo de todos los peruanos, para que hagan las veces de su portátil. Esta noche en Cuarto Poder, al descubierto, trabajadores del despacho del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, grabados realizando en pleno horario laboral labores ajenas para los que fueron contratados en el Congreso de la República. Es jueves 27 de noviembre, son las 2 de la tarde. Es Gianmarco Castillo Gómez, sobrinísimo del golpista Pedro Castillo, en los exteriores del penal de Barbadillo. Desde abril de este año, es coordinador del despacho del legislador y presidente de Juntos por el Perú. Gianmarco Castillo, lejos de cumplir sus funciones parlamentarias, utiliza su jornada laboral para promover la liberación de su tío, recientemente condenado a 11 años de cárcel. Condenar a José Pedro Castillo Terrones. A pesar de haber sido un prófugo de la justicia que se encuentra con orden de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias por el caso Tarata, Provías descentralizado, y se le prohibió el diálogo con los coinvestigados del proceso penal en el que está implicado, el sobrino del destituido exmandatario Castillo Terrones fue contratado en el Congreso de la República. El investigado Gianmarco Castillo es un trabajador del Poder Legislativo que incumple su jornada de trabajo con la venia de su jefe directo, el congresista en funciones Roberto Sánchez Palomino. Aquí podemos verlo haciendo las veces de su fotógrafo. Ya esto es un escándalo, ¿no? Esto no puede ser posible dentro en donde el jefe además está confabulado justamente con los trabajadores para, en época de labores del Congreso, el realizar otras actividades no permitidas. Campaña electoral. Debemos de multiplicarnos 8:30, compañeros, aquí, para que el presidente sepa que aquí está su pueblo casquillista que no lo abandona, que lucha con él. Según el Ministerio Público, junto a su primo Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo era parte del gabinete en la sombra del profesor Chotano. A sus 23 años fue una figura clave en el entorno presidencial. Conocía los secretos de lo que ocurrió en el búnker de Zarratea, donde Castillo despachaba clandestinamente como jefe de Estado.
Hoy, gracias a su apellido, trabaja en el Congreso de la República, junto al exministro castillista Roberto Sánchez, quien ha firmado una alianza política con Todos con el Pueblo, partido político que impulsa desde la cárcel el destituido expresidente Pedro Castillo Terrones. Gianmarco Castillo cobra más de 3.000 soles mes a mes, pero en lugar de realizar labores propias del Parlamento, se dedica a hacer campaña política para el exministro castillista y de pasadita exige la liberación de su tío, del golpista Pedro Castillo. Usted está contratado para el Congreso de la República, sin embargo, nosotros lo hemos grabado en horario laboral en el penal de Barbadillo. ¿Qué hace ahí, dígame usted, en horario laboral? Por eso, como yo le digo, en el Congreso hay un reglamento estrictamente que los trabajadores no pueden brindar declaraciones. Y los trabajadores en horario laboral tampoco pueden ir al penal, señor Castillo. Claro, usted lo que me está comentando yo le puedo detallar, pero por eso necesito un permiso. Tras ser descubierto, Gianmarco Castillo evitó responder a Cuarto Poder. ¿Usted pide permiso para ir al penal en el horario laboral? Por eso. Primero necesito tener un permiso del Congreso para yo poder declarar. ¿El Congreso le da permiso a usted para ir al penal en horario laboral? Yo le puedo detallar todo, lo que usted desea. Cuénteme. Por eso, yo le puedo detallar todo siempre y cuando yo tenga un permiso para poder dar las declaraciones. Pues, es lo que usted diga. ¿cómo hace usted para estar contratado en una institución pública que es el Congreso y en horario laboral, día de semana, cuando usted tiene que estar trabajando aquí en el despacho porque para eso se le paga un sueldo, sí, usted va al penal a visitar a su tío? Explíqueme. Sí, yo no he ido a visitar no puedo visitar a mi tío. Está mal informada en esa parte. ¿No lo ha ido a visitar? Yo no puedo visitar a mi tío. Pero lo hemos grabado. Por eso yo le puedo detallar, como yo le he dicho. Yo necesito un permiso para yo poder declarar. El 21 y 27 de noviembre de 2025 volvió a ser registrado en Barbadillo por Cuarto Poder, en un plantón organizado por su jefe, el congresista Sánchez. El congresista Roberto Sánchez le pide a usted hacer trabajo partidario para el partido para el que pertenece. Yo sé mi función, lo que es en el despacho, señorita. ¿Sus funciones son ir al penal en horario laboral? Todo tiene una explicación y tiene un detalle. ¿Puede explicarnos ahora? Pero por el momento yo le puedo... Solicito un permiso y yo encantado le doy una declaración. Señor Castillo, le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué usted en horario laboral va al penal? El tema es que no solamente es grave, es una responsabilidad, a él lo vuelve el cómplice en las actividades que están realizando sus trabajadores. Los trabajadores de los cuales él se supone que tiene que velar que realicen la labor vinculada al Congreso y no vinculada a las elecciones. Pero el sobrino de Pedro Castillo no es el único trabajador del congresista Roberto Sánchez, realizando campaña en horas laborales. Ernesto Zunini Yerren, quien además es secretario general nacional del Partido de Juntos por el Perú y accesitario a presidente, también ha sido captado por nuestra unidad de investigación. Su centro de trabajo es el Poder Legislativo, pero lo encontramos a más de 16 kilómetros de distancia, también en el penal de Barbadillo, junto a su jefe, realizando juntos campaña electoral. Zunini es candidato a diputado con el número 2 por Lambayeque. Soy Ernesto Zunini y juntos vamos a cambiar esta región. Zunini también ha sido registrado fuera de su trabajo, pese a que es técnico del despacho congresal, por la cual recibe una remuneración mensual que asciende a los 7.000 soles. En vista que no encontramos a Ernesto Zunini en el despacho del congresista Roberto Sánchez, lo vamos a llamar por teléfono. Buenos días, Ernesto. ¿Por qué razón usted va al penal a realizar labores a favor del partido de su jefe, si usted está contratado para el Congreso? Me llama a la 1 de la tarde y yo le respondo. ¿Y por qué no me responde ahora? ¿Por qué no me responde ahora? Estamos en semana de representación y estamos acompañando actividades del despacho. Por eso le digo que me llame a la 1, por favor. Le agradezco mucho. Es que le estoy pidiendo su descargo, ¿no? Lo hemos grabado realizando labores partidarias. Señorita, estoy cumpliendo, me está llamando en horario laboral. Sí, pero en el horario laboral lo hemos grabado también yendo al penal, realizando labores ajenas para las que usted ha sido contratado, señor Zunini. Nos corta el teléfono. Hay una norma, que es la Ley de Neutralidad Electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos realizar proselitismo en virtud a determinado partido político o utilizar recursos del Estado en favor de una campaña electoral predeterminada. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo. Creo
que lo que se está descubriendo es la punta del iceberg. Creo que en este periodo electoral vamos a tener más situaciones de este tipo, lamentablemente. Lo más grave es que los subordinados del legislador Sánchez no actúan a sus espaldas si no tienen su autorización, su aval. Acá es muy difícil que haya una sanción a los trabajadores que están en un menor nivel cuando la cabeza, que es el que tiene que controlar, está fomentando más bien esta irregularidad. ¿Quién es el que puede sancionar a los trabajadores del despacho del congresista? El jefe inmediato es Roberto Sánchez. ¿Él lo va a hacer? No lo va a hacer, porque él forma parte, él fomenta esta situación. Congresista Sánchez, por favor, responda Cuarto Poder. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, parece que tuviera como bandera de campaña utilizar a personal del Congreso para vulnerar juntos la ley. Siempre incisiva Juana Avellaneda, bueno, es una clara violación de la neutralidad electoral. En este caso estamos viendo cómo Roberto Sánchez pues utiliza a estas personas con el sueldo que pagamos nosotros todos los peruanos. Unas normas que se han impuesto hace muy poco justamente el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, había dicho que retiraba los viáticos, retiraba los pagos de los viajes para que justamente haya neutralidad electoral. Bueno, en este caso queda claramente que no se está cumpliendo y ojalá que no sea esa punta de lanza que nos dice el analista.